Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Uno de los efectos sorpresa de las medidas de Donald Trump respecto al fenómeno migratorio de Estados Unidos es la aparición de un ex agente de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINA, entre los 41 chilenos que forman parte de una lista calificada como lo peor de lo peor. Esto ha remecido la agenda pública y abre un debate sobre memoria y justicia respecto a los terribles hechos de la dictadura militar. Es por eso que estamos junto a Mauricio Baibel. ¿Cómo te va, Mauricio? Muchas gracias por venir. Buenos días. Voy a aprovechar tu faceta docente. ¿Quién es Armando Fernández Larios? Bueno, Armando Fernández Larios es un ex oficial del ejército chileno que está involucrado en asesinatos dentro y fuera de Chile, ¿no? En el marco de la DINA, lo que era la policía secreta de Pinochet. Armando Fernández Larios parte como tenientes, su participación en distintos asesinatos en la Caravana de la Muerte, ¿no? Que es una operación que recorre Chile sacando gente de las cárceles, detenidos políticos, y ejecutándolos sumariamente de forma bastante atroz. Los matan a golpe en el fondo y los cercenan con las bayonetas. Eh, Fernández Larios es uno de los hombres, uno de los oficiales que participa en esa misión, junto con Sergio Arellano Stark. Luego se integra a la DINA y participa en el asesinato también de Orlando Letelier en Washington, que aclaremos es el primer atentado terrorista en Estados Unidos, ¿no? A ver, la pregunta también es, ¿por qué pasa protegido, digo, en Estados Unidos de acá? Bueno, básicamente pasa protegido porque cuando él llega mayor, el año 87, 1987, hace ya 40 años casi, Armando Fernández Larios se escapa a Estados Unidos, donde era buscado por el FBI, confiesa todo lo que sucedió, entrega a sus superiores y pasa a este famoso programa de protección de testigos, ¿correcto? Que funciona en Estados Unidos como, de alguna manera, un sistema de cambio de identidad. Claro, o sea que lo dejan protegido en el fondo. En la serie se ve. En la serie se ve, no hay para qué explicarlo eso, digamos, ¿no? En la serie se ve y él queda en ese caso y eso hace que pese a que tiene condena, que es investigado, que el caso Caravana de la Muerte avanza y otros casos, él queda libre estos años, hasta ahora aparentemente en que Estados Unidos lo entregaría a Chile donde tendría que cumplir varias condenas. ¿Qué tan explícito fue ese acuerdo de protección tras el caso Letelier y quiénes con nombre y apellido se beneficiaron de ese silencio durante todos estos años? Bueno, el más conocido es Townley, ¿no? Que era un estadounidense que vivía acá en los Dominicos primero y después se cambió a Locurro, ¿no? Ahí en la calle Oxford vivía, ¿no? Oxford con Islandia. Y se cambia después a Locurro, ¿no? Y él era un agente estadounidense, de un padre empresario estadounidense que vivía en Chile. Se transforma en agente de la DINA y él empieza a participar en los asesinatos internacionales de la DINA. Recordemos para la gente más joven, digamos, en esos años el ejército, la policía secreta, empieza a matar gente en distintos países, ¿no? En alianza con las policías secretas de otros países. O sea, es una operación de terrorismo de Estado clásica, ¿no? Matan gente en Washington, intentan matar a Bernardo Leighton en Roma, asesinan a Carlos Prat en Buenos Aires, intentan matar a Altamirano en París. Ahí Michael Townley es un nombre clave. Para muchos, Michael Townley es un villano de un videojuego que se llama GTA. Okay. Hay una generación, en la generación más nueva reconocerá el nombre Michael Townley en esa línea. Este otro Michael Townley y un Michael Townley que es un agente. Claro, era un estadounidense que se involucra en la DINA, empieza a participar en distintos tipos de operaciones, asesinatos, en fin, y termina también bajo el sistema de protección de testigos. Él sigue ya en ese sistema. Ok. Dentro de todo, en Estados Unidos entregan esta lista de lo peor de lo peor. Desde tu conocimiento de los archivos judiciales de inteligencia, ¿qué hechos concretos explicarían esa calificación y cuáles datos siguen fuera del relato público? No, yo diría que las operaciones en que participa Armando Fernández Larios son ya conocidas a esta altura, ¿no? Se ha logrado establecer judicialmente en qué él participó. Además, él mismo entrega información a Estados Unidos, ¿no? Pero las dos grandes causas, por así decirlo, son Caravana de la Muerte con 97 asesinatos, que es una operación que deja 97 asesinatos, y el asesinato de Orlando Letelier en Washington, o sea, ponen una bomba en Washington a un auto, ¿no?
que es el primer atentado terrorista en Estados Unidos. Eh, Mira, para que lo entendamos, Ujú. ¿no? O sea, antes de Osama Bin Laden estuvo esta gente. En los rankings. No, o sea, el primer atentado terrorista en Estados Unidos fue de esta Ah, gente. verdad, pu. Tienes toda la razón. O sea, no es no es algo más. No es que Es un hito histórico. o sea, el ejército chileno fue la primera institución, organización terrorista que hizo un atentado en Estados Unidos. Increíble. En Washington, además. A ver, y sobre el tema de Fernández Lario, ¿qué responsabilidades tuvo en estos episodios y qué datos directos aún no han sido judicialmente acreditados? ¿Hay información o todo está como ya medio en la mesa? No, la verdad es que ya está todo arriba de la mesa, ¿no? No hay nada que falte a esta altura. Probablemente cuando llegue tendrá que entrar a cumplir condena. La gran duda es si va a cumplir condena o en el marco del nuevo gobierno le van a dar un perdón por estar mayor, digamos, de edad. Sí, porque había lo que llaman vulgarmente la ley viejito asesino corriendo en el Senado para poder reducir o de alguna manera entregarle la posibilidad a violadores de derechos humanos de cumplir sus condenas en casa. Claro que ahí Eso está pasando. hay un gran tema porque el futuro ministro de Justicia es un ex abogado de Pinochet, entonces estaría beneficiando a coimputados de su antiguo defendido. Estaría, o sea, Claro, cuando decimos estaría, potencialmente podemos creer que podría ser eso. claro, o sea, si hay beneficios desde el Ministerio de Justicia, desde el gobierno, no hay que olvidar que el abogado que está a cargo que va a estar a cargo del Ministerio de Justicia es un ex defensor de Pinochet, o sea, estaría beneficiando a coimputados de su antiguo defendido, ¿no? O sea, está desafiado a comportarse a la altura del Estado. ¿Tú tenés duda de que lo puede hacer? Yo creo que hace tiempo que las formas se perdieron en Chile, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero uno siempre puede sorprenderse. Esperemos que no sea así, porque estamos con un tema que es grave. Ahora, no me deja de llamar la atención que justo en este periodo estén hablando de estas leyes. Bueno, es por así decirlo, una propuesta que han planteado desde hace años, ¿no? José Antonio Cast y su sector, ¿no? Dar medidas, dar beneficio y dar libertad inclusive a quienes violaron masivamente los derechos humanos. Bajo una Que perspectiva humanitaria, lo cual es muy loco porque ellos violaron derechos humanos. bajo una perspectiva, digamos, yo diría que eso es incluso anterior a esa perspectiva humanitaria, ¿no? Inicialmente la derecha siempre planteó que estas personas habían salvado, entre comillas, a Chile, ¿ya? Y que el hecho de que mataran, torturaran, violaran, no importaba, Ujú. ¿no? El caso Letelier sigue siendo clave, pero también hay otros casos, como lo de Pisagua y Manuel Sangüesa Mellado. ¿Qué es realmente su participación en esa causa y qué elementos probatorios permanecen bajo reserva o fragmentados en tribunales? Mira, yo lo que permanezca bajo reserva lo desconozco, digamos. Lo que pasa es que esto es un sistema antiguo, ¿no? Entonces puede ser que exista un cuaderno reservado que nadie lo conoce, ¿no? Claro. Porque este sistema antiguo, creemos que el sistema antiguo ya lo que ocurre es que el juez investiga y sanciona al mismo tiempo. No es como hoy día que existe un fiscal que investiga y unos jueces que sancionan, que no siempre están de acuerdo, ¿no? Ahí tenemos varios casos, digamos, en que los fiscales acusan y los jueces dicen, no, usted está equivocado o usted está en lo correcto, digamos. En este caso, los jueces investigan y sancionan, ¿correcto? Ahora, en general, las causas de Fernández Lario, como te digo, las emblemáticas son estas dos, Caravana de la Muerte, que son varias. Caravana de la Muerte son varios episodios que van desde el sur, desde Los Ángeles, hasta Pisagua, ¿no? Y la otra son las operaciones internacionales, donde la más importante es la del asesinato de Orlando Letelier en Washington. Entendemos que todo lo que está pasando con la política del ICE tiene vínculos con el ejecutivo en Estados Unidos hoy y que ese ejecutivo es bastante, ¿cómo puedo decir?, particular en ser inspirado a veces por un libro y a veces por la emoción, que es el caso de Trump y su gente. El mundo MAGA. ¿Hay conciencia de lo que hicieron con respecto a Fernández Lario o crees que es un accidente? Es difícil saberlo, ¿no? Porque Trump efectivamente ha indultado a, tú sabes, gente que asaltó el Capitolio, aunque hubieran agredido físicamente a policía, ha indultado a acusados de narcotráfico,
al mismo tiempo defiende el asesinato de este veterano, o sea, de este enfermero de un hospital de veteranos. El exprete. Claro, entonces es difícil saber si detrás de esto hay una lógica o simplemente Coincidió el bolso inmigrantes. o simplemente tomaron un montón de gente y dijeron, están acusados por asesinato y listo, sin ningún tipo de criterio de detalle, ¿no? Porque claro, es curioso que le manden una papa caliente a un futuro gobierno aliado a ellos, ¿no? No, da la impresión de que fue mala suerte, o sea, bueno, buena suerte para las personas que están buscando justicia ¿Mm? y mala, no mala suerte, sino como un acto de random de la administración Trump que terminó dando este resultado. Bueno, eso puede ser, no, es imposible que Pero lo le sepamos. entrega a la administración Caso un problema. O sea, yo creo que no sé si un problema, si ellos tienen decidido ya que van a indultar a violadores de derechos humanos, este no es un problema, lo van a indultar simplemente. Si no es así, bueno, pues, no sé si es un problema, pero le entrega en el fondo una persona acusada de los peores crímenes y le dice, esta persona tiene los peores crímenes, lo peor, lo expulsamos a Estados Unidos, sería bastante paradójico que llegando a Chile el futuro gobierno lo indulte, ¿no? Es que es un escenario que puede pasar. Eso es lo impresionante de todo esto. O sea, por eso es una noticia muy importante la que acaba de pasar. Claro, bueno, además abre todo un escenario ahí respecto a Townley también, ¿no? Aunque Townley es estadounidense. Sobre Townley, no, o sea, en ese sentido, por ser estadounidense, tiene mayor grado de protección. Claro, a él no lo van a expulsar de Estados Unidos, ¿no? Es un estadounidense, aunque ya hemos visto lo que le ha pasado a gente de Estados Unidos cuando se topa con el ICE, ¿no? O Claro, ICE, claro, pero ellos no consideran de que sean estadounidenses. claro. En este caso, Townley es distinto el caso porque él es estadounidense y no hay medida de expulsión, ¿no? Fernández Lario, sí. Podría pasar quizá algo parecido con la persona que está acusada de asesinato de Víctor Jara. ¿Por qué? Porque también es un chileno que está ya acusado de asesinato y podría ser expulsado. Y no estaba en la lista de lo peor de lo peor. No, digo, es una... Es una posibilidad. Es una posibilidad, digamos, en este escenario tan, como tú dices, inestable de Estados Unidos, en que un día Trump dice que va a invadir Groenlandia, la tercera guerra mundial va a empezar por el Ártico, ¿no? Y otro día dice que no, que llegó a un acuerdo con Europa que básicamente no consiguió nada. O sea, esto es un escenario, o sea, ustedes los que cubren derechos humanos nunca pensaron que este escenario iba a caer de esta manera. No, yo creo que nadie se imaginó esto. Esto es nuevo. O sea, yo creo que nadie se imaginó que el gobierno de Trump, que es un gobierno, en el fondo, contrario a los derechos humanos, iba a entregar a uno de los principales violadores de derechos humanos porque estaba entregando delincuentes. Porque no dicen que sea un violador de derechos humanos, dicen es un delincuente. Entonces yo creo que alguien dijo, mira, este tipo está acusado por asesinato y lo metieron en la lista. Y dijeron, mándenlo a su país. Exacto. Impresionante historia. Sí, sí. ¿No había pasado algo así? No, esto no, porque bueno, los dos que están, hay tres agentes que están en el extranjero de forma connotada, digamos. Uno es Townley, que no va a salir porque es estadounidense, otro es Fernández Larios, ¿no? Y el otro es Papudo en Francia, que también fue refugiado político, no sé si aún conserva el estatuto de refugiado político en Francia, que Papudo es quien entrega el comando conjunto, ¿no? Claro. Él le entrega toda la información a Mónica González y la vicaría, lo sacan de Chile porque es el único agente que habla, ¿no? Y aunque confiesa su participación en más de 17 juicios, ningún juez lo procesa, ¿no? Es un acuerdo no escrito, en el fondo no procesarlo, pese a que él confiesa que participa en secuestros, Porque tortura. entrega a los otros criminales. Exacto. Estamos analizando, bueno, quiero aprovechar, Mauricio, de que estamos analizando este caso de Fernando Lario y gracias a tu conocimiento, que sí es muy importante, estamos en un momento donde el tema de derechos humanos también está bajo observación. En todo el mundo, el tema del mundo, los derechos humanos se encuentran bajo un prisma nuevo, incentivado por el individualismo y el no creer, desde las dudas sobre la utilidad del Instituto Nacional de Derechos Humanos hasta el concepto de derechos humanos per se se encuentra bajo observación. Y
tú has trabajado con temas de derechos humanos, es parte de tu labor histórica. ¿Lo asocias a algo en específico esta agenda? ¿Crees que estamos en un momento bisagra de cambio de sensación? Es como cuando uno ve los libros de historia y dice, no sé, la situación de Constantinopla y uno no se siente conectado con ello. Como, hay una generación que no está conectada con esas problemáticas porque no las vivió. Es un momento muy complejo, un momento en que los derechos humanos, todo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la vivienda, al traslado, a la libertad de expresión, están bajo cuestionamiento y bajo ataque, ¿no? Básicamente porque tenemos una sociedad cada vez más atomizada, personas cada vez más encerradas en sus propias burbujas, ¿no? Mirando celular y no mirando el rostro, no mirando la cara. Y eso hace que los autoritarismos de todo signo, de centro, izquierda, derecha, teocráticos, laicos, crezcan en el mundo. Y estamos viviendo un momento muy complejo, un momento además donde la propia condición del humano empieza a ser puesta en tela de juicio, ¿no? Claro. Con una técnica que ya no es ortopédica, no es que tenga una técnica para agarrar una taza, ¿no? Sino una técnica que reemplaza las formas de pensamiento o simula reemplazar a la inteligencia artificial y otra. Y creo que en eso hay un discurso de quienes son los más ricos del mundo para intentar imponer una nueva forma de gobierno que no es la democracia, ¿no? Board of Peace, ¿no? Es una especie de grupo de ricos y más algunos países para gobernar el mundo por sobre las Naciones Unidas, ¿no? Esta idea de que Elon Musk y otros de los tipos más ricos del mundo desaten una guerra contra los más pobres, que son los inmigrantes pobres, es toda una señal de un mundo que se desmorona, ¿no? Que se desmorona los equilibrios geopolíticos. O sea, hoy día China aparece como un gran defensor de los derechos humanos, Es sorpresivo. ¿no? China aparece como el defensor del multilateralismo. Entonces es una situación muy, muy, muy compleja. O corporaciones como Palantir, que a mí me Que, parece increíble el discurso. claro, pero Palantir es una corporación involucrada en genocidio, ¿no? Claro, o sea, es otra escala de uso de la tecnología para crear sistemas operativos vinculados a genocidios. Claro, lo que pasa es que, pero no solo Palantir, además de Palantir, Leonardo y todas estas que son empresas de guerra que participan en genocidio y en vigilancia, Ujú. ¿ya? Existen también grandes corporaciones financieras que lo que hacen es financiar a estas empresas. ¿Y quiénes son los dueños de esas grandes corporaciones? Bueno, hay grandes dudas sobre eso, ¿no? Y para ir redondeando y a propósito de este debate de lo humano y todos los procesos, está el asunto Bukele. Que es loco porque hemos naturalizado tanto a Bukele y a su secot, Ujú. em, que no nos hemos hecho las preguntas sobre si es realmente correcto que un presidente electo vaya a visitar esa experiencia. Luego de todas las denuncias de derechos humanos. Ahora, también uno lee las denuncias de derechos humanos y ocurre un fenómeno muy natural que es, bueno, tampoco los tipos que están ahí tienen derecho a vivir en un hotel. Entonces, entramos en una dinámica muy propia. Claro, lo que pasa es que es distinto, porque la gente aquí no sabe, pero en el fondo en El Salvador Bukele negocia con las maras. Ese es el primer paso, negocia con las maras, ¿no? O sea, es como si Kast ahora negociase Con con el el Tren Tren de del Agua, Aragua. exactamente. Ese es el primer paso, negociar con las maras y negocian que no haya crímenes y que las maras tengan cierta capacidad para hacer ciertos delitos, pero sin generar homicidio. Eso está completamente documentado, ¿no? O sea, Bukele, lo primer paso es negociar con las maras. El segundo paso fue, que es algo impensado en Chile. O sea, si aquí un presidente en Chile dijera que va a negociar con el Tren de Aragua, tendríamos el país incendiado al otro día, ¿no? Explota, o por lo menos, no, yo creo que explota No, no, pero, Las Condes. no, La agenda, la pero agenda de la élite. institucionalmente sería un Claro, desastre, ¿no? claro. Bueno, Bukele, su primer paso fue negociar con las maras, ¿no? Después se hace el SECOT, pero el SECOT se hace bajo un sistema donde son suspendidos completamente los derechos humanos y ahí hay cientos de personas, no una, cientos, que fueron detenidas porque alguien lo acusó falsamente, no tenían derecho a juicio, no tenían derecho a visitas y estuvieron meses siendo inocentes. Entonces,
también estamos hablando de una forma de resolver problemas que es brutal. Ahora, hablamos de un país que no es Chile, es un país mucho más pequeño, es un país con una tradición de guerra interna, es un país con las maras negociando con el gobierno, o sea, es otro escenario, no es replicable, ¿te fijas? Piensa que nosotros hoy día tenemos el doble de presos que teníamos hace unos años atrás, no me acuerdo la fecha exacta, perdón. Hemos aumentado tremendamente el número de presos y el problema no se resuelve. Tampoco es un problema tan grave el de Chile, aunque suene raro decirlo. Pero Es un problema distinto. es que las cifras de El Salvador no son las cifras de Chile, o no eran, ¿no? O sea, Chile tiene como 5 homicidios cada 100.000 habitantes. Si tú lo Claro. comparas con América Latina, es otra realidad. El problema de Chile es frenar el narcotráfico y para eso se requiere lo contrario que lo que se pide, se requiere más Estado. Tú requieres mejor educación, mejor salud, mejores calles, mejores viviendas para que justamente el narcotráfico no sea un caldo de cultivo. Mauricio, para ir cerrando, ¿cuáles son los hitos a los cuales hay que estar atentos con el tema Fernández Lario en las próximas semanas, meses? Bueno, lo primero es que la expulsión se confirme y se haga, ¿no? Que no haya ninguna acción legal que le impida, ¿no? Que podría pasar, ¿no? Que la expulsión se confirme, que llegue a Chile y que llegando a Chile ver qué pasa. Probablemente, dependiendo de cómo sea esto, termine llegando en los primeros días del próximo gobierno. Entonces va a ser todo un tema, ¿no? Va a ser parte de los ítems. Porque, y vuelvo a insistir en esto, ¿no? El jefe de la operación Caravana de la Muerte es Pinochet. Él da la orden. Y el abogado, dos abogados defensores de Pinochet van a tener que tomar, o al menos uno, decisiones sobre si indulta o no a coimputados de su defendido. Mauricio Weibel esta mañana. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes.